creer que vender un proyecto sencillo requiere las mismas habilidades que negociar un contrato de infraestructura de, no sé, $1,000,000 es como pensar que poner una curita te capacita para realizar un trasplante de corazón. Uf, totalmente. Es una idea francamente peligrosa. Exacto. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los profesionales operan exactamente con esa mentalidad. O sea, piensan que la persuasión es universal. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hoy nos sumergimos en una de las exploraciones más exhaustivas y reveladoras jamás realizadas sobre cómo tomamos decisiones complejas. Sí, estamos hablando del monumental estudio de Neil Rackham y su modelo Spin Selling. Para quienes nos escuchan, esto no es un librito de autoayuda. Estamos hablando de un análisis brutal que desmenuzó más de 35,000 interacciones comerciales a lo largo de 12 años. 35,000 llamadas. O sea, imagínate el volumen de datos. Una locura. Y nuestra misión en este análisis a fondo es de construir este famoso marco de trabajo letra por letra. Queremos entender por qué todo eso que nos han enseñado sobre convencer a otros, esa idea de presionar, de tener siempre una respuesta rápida o empujar nuestra solución, en realidad dinamita los acuerdos más importantes. Lo fascinante aquí es el porqué detrás de ese fracaso sistémico. Porque la psicología humana cambia drásticamente dependiendo del tamaño de la decisión. Retomando tu ejemplo del trasplante de corazón. Ajá. En una decisión de bajo riesgo, el ciclo es muy corto. Llegas, presentas tu curita, demuestras que pega bien y la otra persona pues la acepta. Si la curita resulta ser mala, se cae a la basura y la vida sigue. Claro, no hay consecuencias mayores. Exacto. Pero una decisión a gran escala es un ecosistema totalmente distinto. Primero porque requiere un ciclo de deliberación mucho más largo, a menudo meses de discusiones internas. Segundo, exige un compromiso financiero enorme. Y tercero, que es clave, introduce el factor más paralizante en el mundo corporativo, que es el riesgo público de equivocarse. Uf, el miedo a quedar mal. Tal cual. Si tú como directivo apruebas comprar un software de $2,000,000 y resulta ser un desastre, no solo pierdes el dinero, tu reputación queda manchada frente a toda la junta. Te puede costar la carrera. Literalmente. Por eso esa táctica agresiva de presionar para obtener un sí rápido, que igual te funciona para vender un seguro menor por teléfono, resulta desastrosa cuando el nivel de riesgo del comprador es alto. Esa distinción del riesgo público es vital para nuestra audiencia. Porque, a ver, esto no se trata solo de vendedores corporativos buscando su cuota mensual. Para nada. Si alguien que nos escucha necesita convencer a su director general para cambiar la estructura de su departamento o sumar a 3 equipos distintos a una nueva metodología ágil, está realizando una venta compleja. Totalmente. ¿Hay riesgo? Hay múltiples actores y la confianza a largo plazo es obligatoria. Y bueno, para entender cómo navegar esto, la investigación divide cualquier interacción de este calibre en 4 etapas fundamentales. Así es. Prácticamente cualquier interacción donde busques un compromiso pasa por 4 fases. La primera son los preliminares, que es el calentamiento, romper el hielo. Lo típico de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? Exacto. La segunda es la investigación, donde exploras la realidad y los dolores de la otra parte. La tercera es la demostración de capacidad, que es cuando ya muestras tu solución. Y la cuarta es la obtención de compromiso, donde firmas el acuerdo. Pero el mercado tradicional siempre ha estado obsesionado con la fase 4, ¿no? Sí, 100%. Te enseñan cientos de tácticas de cierre. Pero los datos de esas 35,000 llamadas mostraron una verdad innegable. En las decisiones complejas, la fase más crítica por una diferencia abismal es la fase de investigación. O sea, la segunda fase. Exacto. El éxito no se correlaciona con la agresividad de tu cierre, sino con la profundidad e inteligencia de las preguntas que hiciste durante la investigación. A ver, quiero detenerme ahí un segundo. Porque toda la vida hemos escuchado frases tipo, siempre estar cerrando. ¿Me estás diciendo que el cierre, esa parte glorificada en las películas, es irrelevante? Es que buscar el compromiso es el resultado natural de una buena investigación. Si tú investigas pobremente, el cierre se siente como una imposición, o sea, como si estuvieras acorralando a la persona. Y a nadie le gusta sentirse acorralado, menos a un profesional de alto nivel.
Exacto. Si tu investigación es brillante, si lograste que la otra persona entienda la gravedad de su problema, el cierre es un simple dado. Dado todo lo que discutimos, le parece lógico que avancemos la próxima semana. Es suave y es natural. Claro. Para asegurarme de que estoy entendiendo, el éxito entonces no es tener el discurso más elocuente ni hablar más rápido. No, no es preparar el terreno. Y los textos que estamos explorando ofrecen herramientas súper pragmática para esto. El famoso checklist de Discovery o lista de verificación de descubrimiento. Es un ejercicio de apenas 10 minutos que recomiendan antes de cualquier reunión clave. Y son 10 minutos que te cambian la vida. Totalmente. En lugar de practicar frente al espejo tus argumentos brillantes, dedicas esos minutos a planificar 4 cosas. 1. Anotas al menos 3 problemas potenciales que sabes que la otra parte podría sufrir. 2. Redactas preguntas específicas para destapar esos problemas. 3. Piensas en las consecuencias de esos problemas para formular preguntas que aumenten la urgencia. Ajá. Y 4. Diseñas preguntas sobre los beneficios que traería resolverlos. O sea, un pequeño resumen aquí. El éxito no es improvisar, sino sentarte 10 minutos a planificar metódicamente este checklist. Es que esa preparación transfiere tu atención de tu ego, o sea, de lo que tú quieres vender al mundo, de la otra persona. Te vuelve un diagnosticador profesional. Y esas preguntas que planificamos son el corazón del método SPIN. S-P-I-N. Vamos a desgranarlo letra por letra. La primera es la S, que significa situación. En el papel suena facilísimo. Son preguntas para entender el contexto actual. Claro, para ubicarse. El libro nos da 5 ejemplos clásicos de estas preguntas. ¿Qué equipo usan actualmente? ¿Cuánto tiempo llevan operando con él? ¿Cuál es su volumen anual de ventas? ¿Cuántas personas se emplean aquí? ¿O el equipo es comprado o alquilado? Honestamente, suenan súper normales. Parecen inofensivas, sí, y por eso son tan peligrosas. Los datos muestran que los novatos en negociaciones de alto riesgo se refugian en estas preguntas porque son cómodas. Son datos puros. Exacto. Nadie se ofende si le preguntas cuántos empleados tiene. Pero piénsalo desde el otro lado. Supongamos que eres una vicepresidenta de operaciones con la agenda a tope. Ajá, y no tengo tiempo para nada. Y llega alguien externo a hacerte perder 15 minutos preguntándote datos de tu propia empresa que pudo haber buscado en Internet. Es una falta de respeto a tu tiempo. Totalmente. Genera una fatiga cognitiva terrible. Te conviertes en un policía interrogando a alguien y llenando un formulario. Exactamente. Las preguntas de situación benefician solo a quien las hace, no le aportan ningún valor a quien las responde. Por eso la regla es usar la S con extrema moderación. Cada pregunta debe tener un propósito táctico. Lo que nos lleva a la segunda letra, la P, de problema. Una vez que tenemos el contexto mínimo, buscamos las grietas en la pared. Queremos descubrir insatisfacciones o dificultades. Lo que el modelo llama necesidades implícitas. Exacto. Volviendo a los ejemplos, aquí preguntaríamos cosas como, ¿están satisfechos con su equipo actual? ¿Cuáles diría que son las desventajas de su forma de operar hoy? ¿Es difícil procesar las cargas máximas con este sistema? ¿O tienen problemas de calidad en este momento? Si conectamos esto con el panorama general, notaremos una divergencia crítica en el comportamiento. En una decisión menor, encontrar este dolor es suficiente. Como si voy a comprar una impresora y digo se atasca mucho. Tal cual, el vendedor te dice, esta no se atasca y cuesta $50. Fin. Tienes una necesidad implícita y compras. Pero en las grandes decisiones, que me digas que tu software es un poco lento, no significa que vayas a gastar $100,000 para cambiarlo. Y ese es el error fatal del 80% de los profesionales. Asumen que cualquier problema es una invitación para presentar una solución gigante. Porque, a ver, todos toleramos problemas diarios en nuestro trabajo. Claro, porque arreglarlos parece un caos peor que el problema mismo. O sea, hay una inercia fuerte. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Quiero que bajemos esto a la realidad con un pequeño juego de roles. Una conversación de negocios. Yo seré la consultora que vende un sistema de automatización muy sofisticado y tú el director de operaciones de una fábrica. Me parece perfecto. Vamos a ver cómo se ve este error fatal en tiempo real. Voy a intentar aplicar lo que dijimos, pero me detendré apenas encuentre el problema. A ver, arranquemos. Entonces, por lo que me comenta, sus operadores actuales encuentran bastante frustrante usar las máquinas que tienen ahora. Sí, la verdad es que la interfaz es bastante arcaica. Les toma tiempo entenderla y se quejan seguido. Perfecto.
Justo para eso diseñamos nuestro nuevo sistema con interfaz intuitiva. Cuesta $120,000 y les resuelve ese problema de inmediato. ¿Qué le parece? Mira, $120,000 es una inversión fortísima para un tema de queja sobre la interfaz. Creo que mis operadores pueden seguir lidiando con ello por ahora. Ni de broma es prioridad. Bueno, corte fuera de personaje. Es obvio por qué falló, pero hay que diseccionarlo. Yo encontré una necesidad implícita, o sea, una queja genuina sobre usabilidad, pero al lanzar mi super solución carísima, provoqué un cortocircuito. Creaste un desequilibrio monumental en la balanza de valor mental del cliente. Claro. En un platillo de la balanza él puso, mis operadores se quejan un poco. En el otro pusiste un ladrillo de $120,000. Obviamente el costo pesa más que el problema. Y ahí es donde nace la famosa objeción de precio. Exacto. Y la reacción instintiva de muchos es debatir la objeción o dar descuentos. Pero manejar objeciones es tratar el síntoma de una enfermedad que tú mismo causaste. O sea, la cura es prevenirlo. La cura es no presentar la solución hasta que el platillo del problema pese tanto o más que el costo. Y la herramienta para añadirle ese peso al problema es la tercera letra, la I de implicación. Según los textos, estas son las preguntas más poderosas de todo el modelo, y también las que más miedo da hacer. Sí, porque incomodan. Sirven para tomar ese problema inicial que parecía pequeño y expandirlo hasta que duelan sus consecuencias. Te doy los 5 ejemplos sugeridos. ¿Qué efecto tiene esta dificultad en su producción general? Esto crea cuellos de botella en otros departamentos. ¿Cuánto aumentan sus costos debido a la rotación de personal por esta frustración? ¿Qué impacto tiene esto en la satisfacción de sus clientes finales? ¿Y podría esta ineficiencia retrasar su expansión? Fíjate en lo que hacen esas preguntas. No hablan de la pantalla o la interfaz arcaica. Agarran esa queja y tiran del hilo para revelar cómo contamina otras áreas. Llevan el dolor al futuro. Sí, y lo traducen al idioma directivo, que es tiempo perdido, dinero o riesgo. En lugar de decirle, su problema es grave, usas preguntas para que ellos mismos te expliquen la gravedad. A ver, hagamos de nuevo el rol. Mismo escenario, pero voy a controlar mi impulso de escupir el precio. Usaré preguntas de implicación. ¿Listo? Listo, venga. Entonces me comentan que la interfaz es arcaica y los operadores se frustran. Sí es un dolor de cabeza menor, pero aprendemos a lidiar con ello. Entiendo que hayan aprendido a manejarlo, pero si la máquina es tan poco intuitiva, eso llega a crear cuellos de botella reales en su flujo diario. Bueno, ahora que lo mencionas de esa forma, sí. Especialmente cuando falta alguien. La línea de ensamblaje baja su ritmo casi un 20% mientras se adaptan. Un 20% es considerable, y esa frustración constante diría que está afectando la moral o contribuyendo a la rotación de su personal. Ese es un buen punto. La gente se frustra rápido. De hecho, tuvimos 3 bajas en ese equipo solo en el último trimestre. Y tomando en cuenta esa rotación constante, los paros de línea del 20% y el tiempo de volver a capacitar a las personas nuevas, ¿cuánto estimaría que este problema le está costando anualmente en pérdida de producción? ¡Wow! Nunca lo había sumado todo junto. A ver, calculando el reclutamiento, horas de línea detenida, deben ser fácilmente unos $250,000 al año que estamos quemando. Esto es insostenible. Tenemos que solucionarlo urgente. Siendo así, el sistema intuitivo que reduce ese tiempo de entrenamiento a 0 requiere una inversión de $120,000. Básicamente se pagaría solo en medio año. Visto desde esa perspectiva, la inversión tiene todo el sentido del mundo. Corte, fin del rol. O sea, la diferencia es el día y la noche. Totalmente. Un mini resumen aquí. Lo que hicimos fue alterar la ecuación de valor, sin presionar. El problema pasó de ser una queja tonta sobre la pantalla a una crisis de $250,000. Y el precio de $120,000, que antes parecía un robo, ahora es una ganga, para proteger a la empresa. Es un ejercicio de clarificación brutal. No fuiste tú empujando. Fue el directivo guiado por tus preguntas descubriendo el peso de su propia ineficiencia. Pero nos falta el último paso, porque dejar a la persona sumergida en ese pánico financiero y dolor no es la forma ideal de construir una relación, ¿verdad? No, claro, los dejas sudando frío. Necesitamos llevarlos hacia la luz. Y ahí entra la última letra, la N de Need Payoff, o preguntas de beneficio de la necesidad.
Si las implicaciones son el diagnóstico crudo, las de Need Payoff son la terapia. El alivio. Exacto. En lugar de que tú abras un PowerPoint y dictes los beneficios, haces preguntas para que la otra persona enuncie esos beneficios con su propia voz. Conviertes esas necesidades implícitas dolorosas en necesidades explícitas. Ajá. Los 5 ejemplos del texto son: ¿cómo les ayudaría a tener una máquina más rápida? ¿Por qué es tan importante para ustedes resolver este problema este trimestre? ¿Hay alguna otra forma en que esto sería útil? ¿Qué ventajas ven en este enfoque automatizado? ¿Y sería útil poder restringir las llamadas a personas autorizadas? Esas preguntas inyectan una energía increíblemente positiva. Cambian el foco mental. Ya no piensan en la crisis de rotación, sino en cómo será el futuro cuando el problema desaparece. Claro. Pero aquí hay un campo minado enorme. Si haces una pregunta de need payoff, prematura o apuntando a un beneficio que tu solución en realidad no puede proporcionar, te destruyes. Cavas tu propia tumba. Y el material advierte seriamente sobre esto. Hagamos nuestro último juego de roles para mostrar este choque de trenes. Tú vas a ser el consultor de tecnología y yo seré la gerente de una oficina con altos volúmenes de impresión. Perfecto, yo arranco. Perfecto, y dígame, sabiendo el volumen de documentos que manejan, ¿qué beneficios específicos obtendrían si su nueva máquina pudiera imprimir copias por ambas caras de forma automática? Uy, sería fenomenal. Nos resolvería la vida. Reduciríamos nuestro consumo de papel a la mitad y como enviamos miles de expedientes físicos, el peso de las cajas bajaría muchísimo. Ahorraríamos una fortuna en envíos, que es algo que finanzas me exige a diario. Sería un éxito rotundo. El detalle es que la máquina que nosotros fabricamos y que le vengo a proponer solo hace copias por una cara. Entonces no me sirve de absolutamente nada. Gracias por su tiempo. Uy, duele escucharlo. Fuera de personaje. Es que sí te dolió físicamente. Es trágico, porque tú como gerente ya estabas visualizando la gloria de ahorrar costos de envío. Yo construí una necesidad gigante en tu cabeza. Te emocioné y luego tuve que admitir que mi producto no hace eso. Fue un autosabotaje por usar la técnica sin conocer los límites de tu propia solución. Exactamente. Pero cuando se usa bien, estas preguntas son magia pura, porque preparan el terreno para la venta interna. Porque seamos honestos, en las grandes decisiones tú no estás en la junta directiva final. No, para nada. Tu contacto interno tiene que defender el proyecto por ti. Imaginemos la versión correcta. Si me vendes software de logística que reduce inventario sobrante, y me preguntas, ¿qué pasaría si bajamos el inventario un 5%? Yo como gerente me doy cuenta y te digo, wow, si bajamos eso, ya no necesitaríamos la bodega extra. Cerramos el almacén alquilado. Exacto. Liberamos $500,000 y yo ya tengo mi argumento perfecto para presentarlo a mi vicepresidente de finanzas el viernes. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo hemos comunicado el valor durante décadas en los negocios. Históricamente nos entrenan para recitar de memoria características y ventajas competitivas. Sí, el monólogo aburrido. Pero los datos prueban sin lugar a dudas que empujar características de manera proactiva genera lluvia de objeciones. Es naturaleza humana resistirse a que te digan qué hacer. Totalmente de acuerdo. En contraste, desarrollar necesidades explícitas, usando implicación y need payoff, elimina la resistencia de raíz y le entregas a tu contacto interno todas las herramientas narrativas en sus propias palabras para que te venda internamente. El comprador se convence a sí mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas de este inmenso análisis, la genialidad del método SPIN radica en su desarmadora simplicidad, aunque requiera maestría ejecutarlo. Requiere mucha práctica, sí. El éxito en los proyectos que mueven la aguja no se trata de tener el cierre agresivo ni la personalidad arrolladora. Se trata de indagar con intención. Es usar la S de situación lo mínimo para entender el terreno, la P de problema para encontrar dónde aprieta el zapato. Ajá. Tener la valentía de usar la I de implicación para mostrar que la lesión detendrá la marcha de la empresa y la N de need payoff para que ellos describan el alivio de poder correr de nuevo. Y yo diría que el verdadero poder de este marco trasciende las ventas. La belleza del modelo SPIN es su profundo respeto por la inteligencia de la otra persona.
En lugar de tratarlos como receptores pasivos, obligándolos a escuchar tu discurso, te conviertes en un facilitador. Los acompañas en el proceso. Exacto, colaboras activamente navegando a través de sus procesos mentales, ayudándolos a estructurar su propio caos para que descubran el valor de una solución en sus propios términos. Y esa idea del respeto a la inteligencia humana nos deja con un pensamiento verdaderamente provocativo para cerrar nuestra exploración de hoy. Porque hemos analizado cómo este modelo funciona en el mundo corporativo que es frío y calculador. Bastante. Pero las reglas de la psicología humana no se apagan mágicamente a las 5 de la tarde cuando salimos de la oficina. Si esta secuencia de indagación puede revelar necesidades ocultas, reducir defensas y hacer que alguien invierta millones de dólares en software... Imagínate usarlo en casa. Exacto. ¿Cómo podría transformar nuestras vidas si aplicáramos esta misma curiosidad táctica para resolver conflictos en nuestras relaciones personales o debates familiares? Imaginen enfrentar un desacuerdo no buscando imponer nuestra verdad con un cierre agresivo, sino indagando las implicaciones desde la perspectiva del otro. Escuchar para entender, no para responder. Tal cual. Tal vez aprender a hacer las preguntas correctas es lo que finalmente nos permitirá bajarnos de ese carrito de golf de la persuasión básica y tomar por fin los controles del Boeing 747. Hasta la próxima a todos.